Hola, bienvenidos a un nuevo live. Esto es Delirio al Aire. Y bueno, pues hoy tenemos una super invitada, que es la psicóloga Ana Lilia Guerrero Viloria. Y vamos a estar platicando con ella acerca de la importancia de la educación en género en las niñas. Les voy a empezar compartiendo un poquito su currículum. Ana es egresada de la Universidad Autónoma de México, de la Facultad de Psicología. Hasta marzo de este año se desempeñó como coordinadora de la Clínica de Atención de la Violencia de Género del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina también de la UNAM. Fue directora asociada del área People Analytics en AVIA, Estrategia Analítica, dirigiendo y supervisando proyectos en diferentes organizaciones en la mejora de áreas, interviniendo en recursos humanos. Brinda atención psicoterapéutica individual y grupal en violencia de género. También colaboró con la Procuraduría General de la Justicia del DF en el Centro de Terapia y de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales. Ha participado como ponente en diversos espacios por la invitación de la Facultad de Psicología, Facultad de Medicina de la UNAM, el Hospital de Pediatría, en Mujeres, en DIF, con CTV, Radio Man, entre otros. Finalmente, también tiene experiencia como docente y en la impartición de cursos de capacitación. Es un placer, Ana, tenerte como invitada. Muchísimas gracias por participar en este espacio que, antes que nada, pues está todavía dentro del marco del 8M y qué mejor que seguirlo conmemorando, hablando sobre estos temas tan importantes. Entonces, pues bienvenida, Ana. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias a ti por invitarme y por participar en estas actividades que siempre son pues importante que hagamos un recordatorio, que hagamos mención de pues, cosas que son relevantes para la vida de las mujeres y precisamente pues pensando en estas actividades por este aniversario más, conmemoración. Sí. Y bueno, como les platiqué, pues es un placer tener a Ana en este espacio porque es una profesional muy comprometida con todo este tema del género, además de que tiene una profunda especialidad en el tema y toda su trayectoria laboral pues es en torno a. Entonces, ¿qué te parece si para empezar esta plática y nos pudieras dar un breve explicación acerca de qué es la perspectiva de género antes de entrar en materia? Claro que sí. Pues cuando hablamos de perspectiva de género nos estaríamos refiriendo pues al replanteamiento o al cuestionamiento de todas las de toda la ideología y de todo lo que ha sido pues las desigualdades entre hombres y mujeres y que bueno que están pues muy influenciadas a través de la cultura, a través de la educación, de los roles de género que se le imponen a hombres y a mujeres y que esto en lo que resulta pues es en una desigualdad en el género y en el poder, en donde pues generalmente los hombres están acá, las mujeres acá y de ahí derivan niñas, niños, adultos mayores, discapacitados y demás. Entonces, bueno, sería el cuestionar y el replantear si esta ideología pues no es acorde a lo que sería tanto la equidad como la igualdad. Entonces, Claro. pues, tendremos que cuestionarlo y que replantearlo para que estos estereotipos y estos roles de género, como decía anteriormente, pues no sigan funcionando de la misma forma, sino a través de la equidad y a través de la igualdad. En todas las áreas de vida, empezando por el espacio más privado, que es desde el entorno familiar. Claro que esta es la importancia, ¿no? De que esta, bueno, la idea del trabajo en ella es que permee en todos los espacios, ¿no? Estamos hablando tanto del público como el privado. Y en este sentido, para empezar, ¿qué significaría para ti exactamente educar desde la perspectiva de género? Pues abrir la posibilidad de
un replanteamiento ideológico y que a partir de ahí la educación sea dada justo desde no estereotipos, desde no desigualdad y desde la equidad y con la oportunidad de que las niñas y los niños pues justo se desarrollen a partir de una nueva perspectiva. Claro. Y en este sentido, ¿a qué edad consideras que sería importante comenzar a hablar de género con las niñas y por qué? Pues más que hablar, yo creo que es justamente el actuar, porque pues la educación es desde que nacen y no tienen todavía bueno, pues a partir del desarrollo, pues todavía no tienen a lo mejor la capacidad de eh, entender una serie de cosas, pero sí de aprender una serie de cosas a partir de lo que sucede en sus casas, de lo que sucede pues dentro del núcleo familiar. Entonces, pues sería a partir de que esas mamás y esos papás que están a cargo eh, eduquen pues desde el ejemplo y desde la práctica. Por supuesto, eh, ya en una edad un poco más adelante, cuando las niñas tienen ya un eh, desarrollo suficiente como para poder empezarlo a hablar, pues por supuesto que también podríamos empezarlo a tocar, a lo mejor ya de manera más puntual, a partir de situaciones muy específicas, pues que suceden a veces dentro de la misma familia extensa, por ejemplo, o de la escuela, o de lo social. Entonces, Sí, claro. estas En este, sí, y coincido contigo. Más que a lo mejor hablar en términos sobre el tema, en las edades se comienza mucho con lo que es el ejemplo y estaríamos empezando a hablar sobre los estereotipos de género, ¿no? Que son estas ideas preconcebidas acerca de tanto de comportamientos como emociones que a veces son como eh, dirigidas dependiendo del género, ¿no? Tanto la participación en los juegos como el uso de juguetes e incluso hasta para la expresión de las emociones, ¿no? totalmente. Y por eso hablaba yo, pues que dentro del núcleo familiar, pues pueden estar puesta ya como la educación a partir desde esta apertura y desde este cambio y desde este replanteamiento, pero a veces donde se encuentran con cosas muy diferentes, pues es dentro de la misma familia, pero la extensa, ¿no? A veces desde tíos, primos, abuelos, en donde se cuestiona precisamente este cambio. Bueno, ¿y tú por qué usas pantalones, no? ¿O tú por qué andas jugando con tales juguetes? O los primos, ¿no? Oye, pues es que mi prima me dijo esto, ¿no? O es que mi prima no quiere jugar con muñecas, o quiere jugar con nosotros que estamos jugando fútbol, ¿no? O que quiere jugar con esto y pues a nosotros no nos parece bien. Y entonces desde ahí se empiezan a veces a encontrar con limitantes o con obstáculos. ¿Por qué? Pues porque la gente no se ha cuestionado, a lo mejor en otras situaciones, precisamente pues lo que sería la perspectiva de género y el educar pues, sin estos estereotipos y sin estos roles de género asignados, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que intervenir porque pues muy probablemente las mismas niñas digan, ay, pues es que me están tratando de esta manera, o me dijo esto, o no me dejan jugar, o me dijeron que yo parezco niño, ¿no? Y entonces ahí es donde tendremos que intervenir explicando que no es algo ni erróneo, ni equivocado, ni malo, no, o incorrecto, ¿no? Que más bien pues las demás personas son las que no se han cuestionado pues una serie de cosas. Claro, claro. Y en este sentido, ¿cuáles crees que pueden ser las consecuencias principales de crecer en entornos donde se refuerzan demasiado estos roles tradicionales y que en muchas ocasiones son también rígidos? Pues en muchas ocasiones pues las mujeres crecen en una tradición
pues a lo mejor cultural y social, donde no se te permite actuar con libertad o con independencia o con, pues sobre todo con libertad, ¿no? De expresión y de decir, pues, de decir y de hacer lo que realmente tú quieres o lo que realmente eh, estás pensando y estás sintiendo y entonces pues hay como también muchas limitaciones y muchas dudas al respecto de si lo que yo estoy haciendo es lo correcto o yo soy la que estoy equivocada. Y tienen razón los demás en decir que, pues que soy rara, que soy extraña, que estoy loca, que ya voy a empezar con mis ideas. O bien, cuando todavía no ha habido todo este cuestionamiento y se ha crecido en un ambiente así, rígido y tradicionalista y conservador y muy eh, acotado, muy cuadrado, pues sí hay como grandes dudas, ¿no? Al respecto y dudar de ti misma, de tus ideas, de si lo que estás pensando es real o no, o deberías de acotarte precisamente a toda esa ideología y a todas esas tradiciones. O sea, sí, y bueno, también es mucho más fácil es que estés vulnerable ante situaciones, por ejemplo, de maltrato, donde también en muchos entornos familiares pues, está también acompañado no solamente de una rigidez en la educación, sino también de muchas formas de violencia o de maltrato y que muchas se dirigen justo pues a las mujeres o a las personas más vulnerables, frágiles del entorno, ¿no? Que en este caso pues, serían las mujeres, los adultos mayores. Okay. Entonces, en este sentido, ¿crees que también los estereotipos de género y con las niñas pueden influir incluso en que más adelante sean víctimas de violencia? Por supuesto, porque están en un estado de fragilidad y de vulnerabilidad. Entonces es mucho más fácil que, así como han vivido formas de maltrato dentro de la familia, pues cuando crezcan o cuando se independicen, pues se relacionen también con personas que sigan estos mismos patrones. Y a veces, bueno, lo que me ha tocado justo como atender en psicoterapia, esto no lo ligan, o sea, no lo han relacionado. Crecí en este entorno y entonces por eso es mucho más fácil que yo me esté relacionando con gente que me está maltratando ya sea a nivel de relaciones interpersonales, de relaciones de pareja, de relaciones laborales. A veces llegan a la consulta por eso, ¿no? Es que no, en el trabajo me va fatal, me maltratan o tal cual me están acosando. Perdón. Y cuando empieza uno a explorar un poquito más en la historia, pues encuentras que vienen entornos absolutamente tradicionalistas y con muchas formas de maltrato también dentro de la familia. Bueno, eso me sonaría que a veces se da por, o sea, como entendido o normalizado, creo. Como más normalizado este ejercicio de poder que a veces puede ejercer un hombre sobre una mujer, pensando en educación temprana, en donde se ve como natural o no se norma que el hombre ejerza de cierta manera, pues, a veces hasta conductas violentas sobre una mujer, y entonces vamos como hablando de ese tipo de ideas o dándolas sobrevendidas, incluso hasta llegar a etapas más eh, adelante de desarrollo, ¿no? Ya estaríamos hablando de la etapa adulta. Exactamente. Sí, o sea, te digo, si exploras un poco en la historia, pues mi papá era la autoridad y no había manera de cuestionarle, ¿no? Y lo que él dijera era lo que se hacía. Mi mamá pues siempre defendía o protegía a mis hermanos, ¿no? Y a mis hermanas y a mí nos ponía esto y esto y a esto, ¿no? O a nosotros no nos dejaban salir hasta determinada hora, o no nos dejaban salir jamás, ¿no? Eh, pero mis hermanos sí. eh, y entonces, bueno, vas entendiendo pues cómo se ha ido construyendo esa historia
y cómo en la actualidad le es muy difícil identificar que está viviendo maltrato, o bien lo identifica pero no sabe por qué no está pudiendo hacer nada al respecto, que es una persona poco asertiva, que le cargan la mano en el trabajo, que le dicen cosas muy ofensivas o humillantes y se siente mal, pero no sabe qué está pasando, ¿no? O sea, no entiende bien de dónde viene todo esto. Entonces, sí, volviendo como a la pregunta original, por supuesto que influye y afecta de manera muy profunda en la identidad, en el autoconcepto, en la autoimagen, en la autoestima de las mujeres. Estar creciendo en entornos así tan rígidos. Y ahora que estabas tomando tu experiencia como psicoterapeuta, ¿cuáles consideras que son las problemáticas más frecuentes que se observan relacionadas con la desigualdad o la discriminación de género? Pues una gran necesidad de ser aprobadas, una gran necesidad de ser aceptadas, de pertenecer. Y en esta necesidad de ser aceptadas o de ser aprobadas, pues a veces también se ponen en situaciones de mucho riesgo o en situaciones tal cual de maltrato con las personas que se relacionan. Pues con tal de que sea mi amiga o mi amigo, pues hago muchas cosas que me hacen sentir incómoda o no me gustan, pero pues con tal de pertenecer, ¿no? O he tenido parejas que pues no sé por qué me dejan y yo pues me siento muy mal al respecto, pero entonces caigo en situaciones donde con tal también de mantener a esa pareja ahí conmigo, pues estoy tolerándole pues una serie de, de maltratos o de formas que no tendrían que ver ni con la equidad ni con la igualdad o con el respeto. Ya ni siquiera digas de igualdad o equidad, sino con el respeto. Y digo tolerando, perdón, porque esto es importante, en muchas ocasiones también llegan con una sensación de que le permiten todo a las personas y de que ellas tienen la culpa. Y entonces también viven con muchísima culpa todo lo que les ha pasado. Y aquí hay una gran diferencia entre permitir y tolerar. Permites cuando estás consciente de las cosas, cuando se te ha pedido, pues de alguna manera, tu aprobación o tu consentimiento para lo que sea. Pero cuando no se te está pidiendo ningún tipo de consentimiento y solamente te están haciendo cosas, pero tú no encuentras la manera de no, de salir de ahí o de no vivirlas más, pues en realidad estás solamente tolerando, aguantando, por decirlo de Claro, y yéndonos a la otra parte ahorita con lo que estabas señalando, a mí me llama mucho la atención de que recientemente se está poniendo mucho en discusión el tema de la machosfera, pero tiene que involucrar muchas veces a adolescentes, que estaríamos hablando de la otra parte. Y entonces como que los niños o adolescentes en ocasiones dan también como por normalizadas ese tipo de relaciones que pueden ser de abuso o de violencia hacia las jóvenes o niñas de su misma edad, pero creo que también parte mucho de esta educación, ¿no? Que va perpetuando este tipo de estereotipos y que va normalizando ese tipo de relaciones, que hoy en día quizás por las redes, por las plataformas digitales, lo que quieras, pues nos vamos enterando de muchos casos que inician desde etapas muy tempranas en el ejercicio de la violencia. Sí, o sea, totalmente. En eso estoy de acuerdo y en la gente en general diría, no, pues es que hemos cambiado como sociedad, es que sí hemos cambiado nuestra cultura, es que ya no somos tan machistas, eh, eso casi que ya fue en el siglo pasado, pero no es cierto. Y le decía que la evidencia está pues en las
estadísticas de jóvenes, y digo jóvenes hablando desde etapas desde secundaria, de preparatoria, de ya a nivel universitario, los casos que llegan y que tanto a mi consulta privada como los que me llegaban a la consulta en la clínica de atención a la violencia de género ahí en la Facultad de Medicina. En su mayoría, y te voy a, aquí saqué unos breves números, eh, la mayoría eran por violación reciente. Reciente me refiero a meses, un mes o meses, a violación tercera fase, que después explicaré lo que sería tercera fase, pero bueno, que ya pasaron más de 6 meses a 1 año, 2 años. Violencia por la pareja o la expareja, eso también era eh, una gran frecuencia lo que me llega. Y en la consulta privada, pues también va mucho sobre violencia por la pareja o la expareja, violación también, y muchos casos de violencia sexual en la infancia o en la adolescencia. Eso es lo que mayoritariamente también se recibe, bueno, recibo aquí en la consulta privada. Y son impresionantes las cifras. Y nada más para el contexto, en este sentido estamos hablando de consultas generadas en edades entre qué y qué rango, más o menos. Las que yo recibía en la clínica estaban entre lo que llaman iniciación, que son chicas y chicos que están en la secundaria, pero de parte de la UNAM, y entonces que ya de ahí siguen en la preparatoria, pero es la secundaria de ahí. Muchísimos casos de preparatoria o de CCH, y también, bueno, ya lo que sería licenciatura. Entonces estamos hablando desde los 13, 14 años hasta pues ya las edades de 18, 20, 22 años. O sea, gente muy joven con problemas con parejas y exparejas muy violentas, en donde pues ejercían muchísimo poder sobre ellas y pues les hacían toda clase de maltratos. Sí, qué situación tan grave, porque hay todavía una expectativa, incluso acerca del marco del 8M, de por qué se siguen haciendo conmemoraciones, se siguen haciendo este tipo de expresiones, el tipo de búsqueda de espacio donde hablar sobre estos temas, por qué se dan las manifestaciones en las calles. Pero bueno, cuando analizas ese tipo de números, pues es un problema grave. O sea, no estamos hablando solamente sobre estereotipos que a veces afectan en el ejercicio de una profesión, el poder tener una actividad fuera de casa para las mujeres, ¿no? Sino estamos hablando de violencias graves que en este caso, bueno, pues estamos hablando de una muy importante que tiene que ver con la violación. Pero bueno, recordemos que también la violencia más grave y extrema pues es el feminicidio, y de donde también tenemos como unas cifras muy graves, ¿no? Así es, entonces no podemos hablar de que esto ha cambiado. Y siempre lo digo, hemos ganado, yo creo que espacio y terreno en cuestión de procuración de justicia, hemos ganado en cuestión de derechos, sí, por supuesto, pero lo más importante es el cambio respecto a la ideología y a la educación desde el entorno más importante, que es el privado, que es el de la familia. Mientras no cambiemos esta ideología y la práctica, pues seguiremos teniendo estos casos. Entonces, por supuesto, de nada sirve que Procuración de Justicia, por ejemplo, pues el Estado esté haciendo algo al respecto cuando
esto va a seguir sucediendo y por lo tanto van a seguir llegando los casos a una denuncia. Bueno, y eso los que llegan a una denuncia también, porque Por supuesto. también hay muchísima cifra negra en donde la gente no quiere denunciar por muchas razones, pero entre otras por miedo a las represalias de su mismo agresor, que en este caso estamos hablando de muchas parejas, exparejas, o represalias por parte de la familia, a veces del agresor, por vergüenza de su propia familia, que no se entere su familia lo que les ha estado pasando. Y bueno, y también en muchas ocasiones por una desconfianza respecto a cómo funciona el proceso legal. Entonces, pues mucha gente no denuncia. Pero, Sí, claro. pero bueno, aquí lo importante pues es justo por lo que comenzamos, ¿no? Con este cambio respecto a la perspectiva de cómo hemos venido funcionando en las relaciones entre hombres y mujeres a partir de la inequidad y a partir de la desigualdad y de una serie de roles que se siguen eh, ejerciendo y que se siguen perpetuando en muchos casos. Claro, y aquí específicamente, ¿cómo pueden los padres y las personas encargadas del cuidado, sean madres, tíos, abuelas, de niñas y niños, aumentar una educación más equitativa en casa? Pues igual volvemos a la parte, a partir del cambio de ideología, a partir del cambio de prácticas, ¿no? En donde realmente se ejerza una equidad y una igualdad en las relaciones entre esos papás, esos cuidadores y esa familia con las niñas específicamente. Que sepan que tienen el apoyo, que siempre que tienen el respaldo, que se hablen de todas las cosas importantes abiertamente, pero sobre todo eso, o sea, que sepan que pueden hacer lo que ellas quieran, realmente que pueden llegar hasta donde ellas quieran, pero con este respaldo y con este apoyo, pues permanente. No puedo decir que voy a hacer cosas cuando desde mi casa no estoy teniendo ese apoyo o esa apertura para poderme expresar libremente y para poder actuar libremente. Que en este sentido sería entonces muy importante reflexionar sobre el tipo de comunicación que tenemos, ¿no? En casa. Así es. Todas aquellas personas que tenemos a cargo, alguna niña o un adolescente, cómo está siendo nuestra educación también, como decías antes, en cuestión al ejemplo sobre los comportamientos relacionados con esos estereotipos hacia las niñas y los niños. Exactamente. Y pues eso también, si cualquiera de estas niñas llegan y me comunican algo que les está pasando, pues creo que lo primero es creer en lo que me estás diciendo y que sepa que le estoy creyendo y que estoy dispuesta o dispuesto a protegerlo. Y en este sentido, ¿cuáles crees que pudieran ser también algunos errores que pueden cometer los adultos a cargo de esta educación de género? Pues actuar a veces de manera poco congruente o coherente. Sí, sí sé libre, sí sé independiente, pero oye, ¿vas a salir con esa ropa? Sí. Oye, que no es muy cortito el vestido. Em, y a ver qué, o sea, por supuesto, creo que en muchos casos puede ser venir ese comentario desde la seguridad y protección de esa niña, de esa joven, pero también porque lo primero que tiene que saber es que en realidad tiene la libertad, ella es la que tiene la libertad de salir como quiera, ¿no? Y que allá afuera, muy bien es donde actúan de una manera completamente acusadora y desde el ejercicio, el mal ejercicio del poder, ¿no? Te acoso, te acecho, te molesto, te importuno. Eh, entonces, bueno, pues son ejemplos así como súper prácticos, ¿no? No sé,
vas a salir, bueno, ok, pero bueno, es que tú como niña, pues yo creo que sí tendrías que estar más temprano en tu casa, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿dónde está dónde está la coherencia o la congruencia? O sea, yo creo que no es tan fácil, porque yo creo que tampoco es una situación fácil, esto de la educación y de la crianza, y sobre todo, pues desde la educación y la crianza desde la libertad y desde la independencia, cuando también vivimos situaciones de mucha violencia allá afuera y de mucha inseguridad también allá afuera. Entonces, sé que esto seguramente no es nada fácil, como regularlo y como encontrar el justo medio, mamá, papá, cuidador o tutor de una niña y de un niño, porque además esa es la otra, o sea, también los niños peligran y también los niños están en riesgo, no porque que es también creo que es un gran mito. No, a los niños no les pasa nada, por supuesto, también les pasa, pero, pero mayoritariamente a las niñas y a las mujeres. Entonces, creo que, bueno, gran parte de la tarea de educador pues es encontrar un justo medio en donde sí estoy cuidando, sí estoy protegiendo, pero también estoy dándole esa confianza y esa seguridad para que actúe realmente con independencia. Claro, y en este sentido sería como esto, quería reforzar lo que decías, ¿no? Como la seguridad en sí mismas, también empoderarlas de alguna manera, hacerlas libertad. Totalmente, sí. Ok. Y ya casi para terminar, ¿cuáles consideras que son los tres principales beneficios de la educación en género? Bueno, hablabas del empoderamiento, yo creo que esa es una, importante, que las niñas estén, bueno, que se sientan con esta fuerza interna y esta eh, seguridad para actuar conforme a lo que piensan, conforme a lo que quieren, conforme a lo que necesitan y les interesa, pues también en todos los ámbitos de su vida. Y entonces, bueno, eso sería el empoderamiento, que también en términos coloquiales a veces se malentiende, ¿no? Y los comentarios, bueno, pueden ser horribles, ¿no? No, es que ahora se sienten o están ya tan empoderadas que hacen cosas muy feas, ¿no? Pues no, nada tiene que ver eso con el empoderamiento. Este, pues sería eso, es que una persona sienta la suficiente fuerza interna y seguridad en sí misma para actuar conforme a lo que busca, lo que quiere, lo que sueña, lo que persigue. Que va a encontrar obstáculos, sí, va a encontrar limitantes, sí, pero que eso no tienes por qué desanimarte o hacerte sentir que ya se acabó ahí, que no puedes más. No sé si quieres agregar algo más. Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, creo que se ha venido trabajando también en esto ya desde hace tiempo, pero bueno, y que las mujeres pues, puedan tener acceso, sepa que pueden tener acceso a cualquier área profesional y laboral, pero sobre todo, pues, a áreas que por mucho tiempo han estado reservadas o han sido mayoritariamente ocupadas por varones, como estudiar ciertas carreras que, en efecto, pues solamente los varones son los que estaban por ahí, ¿no? Pues la ciencia, la investigación, eh, cuestiones muy específicas como ingenierías, las matemáticas, o sea, todas estas áreas que en un momento dado estaban ocupadas por varones, pues ahora que también las mujeres, y digo ahora, hablo de décadas ya, donde las mujeres sepan que pueden ocupar también esos lugares como estudiantes y también como profesionales con esas carreras, en esas disciplinas. Y bueno, Claro, pues
en puestos. En eso coincido contigo, ¿no? Perdón, Respecto a que se ha avanzado, sobre lo que se ha avanzado, ¿no? De estas brechas, si bien se ha ganado camino sobre las oportunidades de estudiar ampliamente en diferentes áreas, creo que todavía queda un camino por andar, porque pues ahora nos falta como tener décadas del ejercicio de esas profesiones o en esos campos nuevos, ¿no? Que ahora en este momento no se ha logrado como igualar las cifras, tanto de la incorporación en algunos campos de trabajo como en algunos estudios, o en este caso algunas licenciaturas, no es igual todavía las cifras para hombres y mujeres. Claro. Bueno, la otra pues es la remuneración económica también, que se pueda llegar a la igualdad justo pues en muchos campos y en muchos lugares donde pues también la remuneración no ha sido exactamente la misma. El ocupar cargos directivos o cargos de alto rango, pues también en las diferentes instituciones, en las diferentes áreas de iniciativa privada, en donde pues tampoco estaban tan accesible para las mujeres, pero bueno, también eso poco a poco creo que ha ido cambiando, pues eso, que sea más por la capacidad que tienen las personas para ocupar ese cargo, eh, y ya no por un tema de género. Claro. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero me parecería que una de las conclusiones más importantes es el reconocer que se han tenido avances muy importantes en materia de género, pero sin embargo existen hoy en día, híjoles, unas brechas muy grandes y todavía faltan lograr muchas cosas, ¿no? Principalmente para batir lo que estaremos hablando del tema de la violencia. Así es, la prevención en violencia, la educación en temas de violencia, que bueno, fíjate, afortunadamente también creo que en algunas carreras, no creo que en todas, pero en algunas, pues una de las grandes peticiones y que ya se está llevando a cabo, pues es el que haya materias que tengan que ver precisamente con género. Entonces, esto creo que puede servir muchísimo para un cambio de ideología. La gente ahora pues, necesita muchas cosas y, y empezar a actuar pues, desde una perspectiva muy diferente. Reconocer la violencia y prevenir. Claro. Pues ya casi para terminar, me gustaría hacer contigo esta sección, se llama como de ping pong. Yo te digo una frase y tú me contestas como que lo primero que te venga a la cabeza, ¿te parece? Ok, sí. Ok, bueno, una palabra que asocies con igualdad. Ahora me tomas pues algo que está parejo. Ah, que sí. Ok. ¿El lenguaje incluyente suma o divide? Suma. Ok. Ese ya lo dijimos, pero la educación puede cambiar el machismo. Sí, claro. Y una palabra para definir el futuro de la igualdad. Conciencia, que si pudiera decir otra, respeto. Claro, muy importante. Además, sí, creo que coincido totalmente contigo en la de conciencia, ¿no? Mientras este tipo de fenómenos no se hagan presentes, volvemos a lo mismo, la discusión de espacios públicos como en este caso este podcast, pues todavía seguirá siendo más difícil, ¿no? Abatir todas las desigualdades que son derivadas a las ideas o estereotipos de género. Así es. No sé si quisieras agregar algo más, Anita, antes de despedirnos. Pues sí,
O sea, me importa también mucho decir que yo creo que también hay muchos hombres jóvenes, sobre todo, que he observado un interés real, un interés genuino, pues en hacer cambios respecto también a las masculinidades y a la masculinidad aprendida. Entonces, que están interesados en hacer cambios al respecto y que se acercan a profesionales que trabajan en pues estas nuevas masculinidades de las que se habla ya pues alrededor de, pues yo creo que casi 30 años se han estado dando todos estos grupos de hombres que se han formado, que han trabajado, que siguen trabajando, pues precisamente para los cambios y para la toma de conciencia y el cambio hacia construir pues una nueva forma de ejercer pues su género y su sexo como hombres, pero desde una perspectiva mucho más basada en la equidad y en igualdad, o en relaciones mucho más, pues eso, equitativas y de comunicación y no de división. Ah, me encanta esta idea para terminar la transmisión. Sí, evidentemente el trabajo de equidad no nada más requiere la participación de mujeres, sino también es muy relevante espacios en donde estemos incluyendo y tengamos la participación de los hombres, ¿no? Exactamente, pues a ellos son a los que les toca además pues, trabajar por todas estas cosas que han aprendido y que en muchos casos los han aislado o los han llevado a situaciones verdaderamente pues tristes en sus historias precisamente por ejercer violencia en contra de las mujeres o por no reconocer que pueden vivir de una manera mucho más eh, equitativa y pues plena con las mujeres y no en contra de las mujeres. Claro. Muchísimas gracias, Sarita. No sabes, estoy encantada de haber podido compartir este espacio contigo. Nuevamente, mil gracias. Es un placer siempre charlar contigo y ojalá que no sea la última vez. Podamos compartir próximamente otro espacio. Claro que sí, muchísimas gracias a ti, Lili. Un gusto haber estado aquí. Un placer, un saludo a todos y nos despedimos y nos vemos en una próxima transmisión. Saludos.